Esto sucedió una tarde de invierno de 1967. Era el 15 de diciembre. Sobre las 5 de la tarde se desataría la tragedia que conmovió y paralizó el pulso norteamericano. En unas fechas tan señaladas como las navideñas, la carretera y el puente que cruzaba el río Ohio era la alternativa ideal para salir de compras y presentes navideños para familiares y amigos. Había que cruzar el denominado Puente de Plata, que recibía dicho nombre por el color en el que había sido pintado una vez finalizada su construcción en el año 1928. Eran las 5:04 de la tarde, cuando el puente comenzó a ondearse y desequilibrarse, formando increíbles arcos en el pavimento y en su estructura. Nada bueno se presagiaba. Corría un viento de velocidad moderada y la tragedia estaba a punto de comenzar. En ese momento un testigo que transitaba por el mismo escuchó claramente cómo del puente emergía un ruido chisporroteante. Otros testigos habían oído levemente la misma característica de ruido en la estructura 30 minutos antes. El puente se quebró y cayó. 64 personas cruzaban en ese momento, muriendo trágicamente 46 de ellas y 13 vehículos quedaron destruidos. El puente destrozado. Es la crónica de una nefasta tarde sobre el Puente de Plata. Curiosamente, en la zona donde fue construido el Puente de Plata, entre la unión de los ríos Kalamazoo y Ohio, se produjo entre los años 1774 y 1775 una serie de enfrentamientos sangrientos que acabarían en tragedia y maldición. La zona desde esa misma época se le atribuye ser un lugar maldito que daba lugar a inundaciones e incendios que han tenido atemorizado a sus lugareños durante siglos. Corría el año de 1774 cuando se produjo una batalla indoeuropea en la zona. El 10 de octubre de 1774 se enfrentaban en cruel batalla las tropas de Virginia al mando de Andrew Lewis y una confederación multitribal comandada por el guerrero Shawnee Cornstalk. La batalla se produjo en la unión de ambos ríos y en parte fue ocasionada debido a que el americano nativo era legislado en Virginia por europeos, en este caso por Dunmore, de origen británico y fuerte carácter que creía que la milicia firmaría el Tratado de Paz, pero la Confederación prefirió luchar por su libertad y perdió. Cornstalk lanzó una terrible maldición a la zona de batalla durante 2 siglos antes de morir. Maldijo este lugar por 200 años. Que la sangre de los caídos no dejen vivir en paz a estas tierras. Y ciertamente lo logró. Durante los 2 siglos venideros la zona sufrió plagas, incendios, inundaciones. Los ovnis también han hecho presencia en la zona y también es conocida por los frecuentes avistamientos que en ella se suceden a lo largo de los años de vida del fenómeno ovni. El misterio del siglo XX. Durante los años de 1966 y 1967, los avistamientos ovni fueron múltiples en ambas orillas del río Ohio. Incluso fueron visitados por humanoides de aspecto nórdico, altos, con trajes ceñidos de color plateado y largos cabellos. En otoño de 1966, los aparatos de radio y televisión se comenzaron a ver y oír mal, y aparecieron en el cielo unas extrañas formas esféricas muy luminosas de origen incierto y desconocido. Los automóviles que pasaban por el sur del área TNT en la carretera de Camp Conley en los meses de marzo y abril de 1967, los objetos voladores no identificados solían bajar y hacer vuelos rasantes por la zona ante los atónitos ojos de los millares de testigos que allí se congregaban. La relación entre los avistamientos ovnis y las apariciones del Mothman eran inversamente proporcionales y cuando abundaban de uno de ellos había carestía del otro, un curioso fenómeno más a añadir a la zona. El 19 de marzo de 1967, un grupo de personas informó a la policía haber visto un ovni aterrizando sobre un campo cercano del Instituto River Jr. de Point Pleasant. Y la misma tarde del 15 de diciembre de 1967, un objeto volador no identificado fue visto por la familia Lilly en la carretera de Camp Conley,
Aquella tarde-noche se llegaron a contabilizar hasta 12 no identificados sobre la zona. Pero si por algo es conocida la zona del Puente de Plata, es por la enigmática figura del Mothman, u hombre polilla, como popularizó un periodista que se hizo eco de la aparición del mismo a temor de las descripciones que los testigos hacían del mismo. El mito del hombre polilla es una de esas historias que más parece sacada de las leyendas urbanas que de una experiencia real, pero la seguridad de los testigos y los atentados policiales hacen de la misma una historia de cierta solidez que, debido a los antecedentes paranormales de la zona, hacen que ésta sea creíble. Apareció por primera vez un 12 de noviembre de 1966 cerca del cementerio de Glendending en Virginia Occidental. Kenneth Duncan de Blue Creek dijo que un ser humano pardado se deslizaba entre los árboles y estuvo a la vista durante 1 minuto. Un año antes un chico dijo haber visto un ángel cerca del río de Ohio. Y en verano del mismo año, 1966, una mujer del pueblo dijo haber visto un hombre con alas, como una mariposa, sobre el valle de Ohio. Newell Partridge vio 2 objetos rojizos en un campo cercano a Salem en la noche del 14 de noviembre de 1966, y una extraña silueta alada que la provocaba. Los señores Scarberry y Mayet cruzaban un sumidero de armas de la Segunda Guerra Mundial a 7 millas de Point Pleasant. Al pasar junto a una vieja central eléctrica, vieron una extraña criatura junto a la carretera observándolos aparentemente. Aceleraron, pero la extraña criatura les siguió. Tras una agónica persecución, la criatura desapareció y el grupo aterrorizado se detuvo en la oficina del sheriff del condado de Mason y explicaron a su suplente, Miller Haster, lo sucedido. Al llegar la policía al lugar solo comprobaron las raras interferencias en la radio, pero de la criatura no había ni rastro. Los relatos se dispararon y la periodista Mary Gire, corresponsal de Point Pleasant del Messenger de Athens, Ohio, popularizó aún más el tema del extraño ser que rondaba las orillas del río Ohio. El diario Starsky Strips se hizo eco de la noticia. La televisión también tomó cartas en el asunto, llegando desde New Haven y Charleston para cubrir la noticia. Un nuevo encuentro lo protagonizaría el 16 de noviembre de 1966 los señores Raymond Wasley, la señora Marcella Bennett y su hija Tina cuando se dirigían a casa de la familia de Ralph Thomas. Vieron como unas luces rojas se movían sobre el área TNT, que era como se llamaba la zona del sumidero de armas. Era un ser grande y gris, más grande que un hombre y de grandes ojos rojos, inflamados, terribles. Recordaba a la señora Bennett e incluso llegó a quedar hipnotizada por el ser, teniendo que intervenir la señora Wamsley ya que no podía moverse. Se tuvieron que encerrar en la casa siendo acosados por el misterioso ser. Se llamó a la policía, pero nuevamente al llegar el horror había pasado. La señora Bennett tuvo que ser tratada psicológicamente y desde entonces tenía el presentimiento que la extraña criatura seguía en el lugar. Y no se equivocaba. El 25 de noviembre, Thomas Uri circulaba por la carretera 62 al norte del área TNT. A las 7 de la mañana vio como un ser alto y gris se elevaba verticalmente sobre la zona. Circuló hasta ver al sheriff Jorge Johnson y contarle lo vivido. Días antes la policía de Charleston recibía la llamada de Richard West. Era el 21 de noviembre a las 22:15 horas. Lo atendió el agente Tucker y el testigo solo acertaba a decir que estaba viendo al hombre murciélago, que tenía el aspecto de un hombre y era de gran tamaño con unos grandes ojos encarnados. El 26 de noviembre la señora Ruth Foster afirmaba estar viendo al Mothman. Connie Carpenter regresaba a casa el 27 de noviembre cuando sufrió el acoso del Mothman. Un ser grisáceo con grandes ojos rojos se dirigió contra su vehículo de frente. Fueron unos momentos muy duros y en días posteriores sufrió inflamación de ojos, algo que se suele dar en encuentros con ovnis. Pronto se quiso explicar la aparición del Mothman en el entorno del río Ohio como el causado por una grulla canadiense cuya característica principal son unos grandes círculos rojos en los ojos que le conferirían un aspecto similar a la visión de los testigos. Esta hipótesis fue respaldada por un grupo de personas que, estando en las afueras de Lowell, Ohio, vieron pasar una banda de aves muy cercana de Cats Creek. Así lo declaró Marvin Shock,
también el capitán Paul Jorder y Benjamin Enox, voluntarios del Point Pleasant, afirmaron que indiscutiblemente se trataba de un pájaro enorme, pero un pájaro al fin y al cabo. Pero el punto débil de la hipótesis se daba por el simple hecho de que este tipo de aves no suelen tener como hábitat natural la zona del río Ohio. En la zona solo se capturaron 2 extrañas criaturas para aquel entorno natural. Una blanca lechuza ártica que no se parecía al Mothman, y en julio de 1967, en New Haven se capturó un buitre zopilote que tampoco era, obviamente, la criatura que amenazaba a los habitantes del Point Pleasant. Los encuentros con el Mothman se seguían sucediendo y eran muchos los testimonios que iban sumando al día santoral de múltiples encuentros con este misterioso ser. Los testigos incluso creyeron confundirlo, identificarlo con aeroplanos aterrizando en el vecino aeropuerto Gallipolis hasta que se percataban del aspecto humanoide del ser. Fue el caso de Everett Wedge, Henry Upton, Leo Edwards, Ernie Thompson y Atkins. Curiosamente, los ufológicos hombres de negro hicieron su particular visita ufólica a un testigo de la existencia del Mothman. Se trataba de Connie Carpenter. La chica casi se ve obligada a entrar en un Buick de 1949 a la fuerza por un inefable e inepto hombre de negro, e incluso recibió notas por debajo de la puerta en las que se le invitaba a guardar silencio bajo la amenaza de poder ser cogida sabe Dios por quién. La periodista Hyde ya había popularizado al Mothman a través de su periódico e incluso había sido ya visitada por extraños hombres de negro y adictos al fenómeno ovni que en unos casos le atemorizaban y en otras le entregaban carpetas con los principales avistamientos ovnis en la zona. El hombre polilla seguía siendo un misterio. Solo se sabía de él que era una extraña criatura de unos 2 metros o 2 metros y medio, fuerte y ancho, con una especie de traje o plumaje gris, sin cabeza aparente, grandes ojos rojos y muy separados, alas plegadas sobre su espalda y extendidas con una envergadura de 4 metros que azotaban el aire al volar. Emitía unos extraños chillidos y en vuelo emitía un extraño zumbido. Su velocidad de vuelo era rápida y de extrañas influencias hipnóticas sobre el ser humano. Hyde trató de explicar el caso desde otros puntos de vista. Los osos fueron el siguiente objetivo, pero pronto quedaron descartados dadas las características de los encuentros con el ya famoso ser. Se informó que cerca de la carretera 62 había habido encuentros de este tipo, pero la opción del peludo animal se desechó. Se visitaron otras zonas de supuestos avistamientos con el Mothman. En Jericho Road se tuvo un lugar preferente de análisis, pero no se llegó a nada pese a las insistentes noticias que hablaban de encuentros allí mismo. Se publicaron algunas otras referencias sobre estos encuentros durante los años de 1968 y 1969, así como referencias al fenómeno ovni y humanoides. El 15 de septiembre de 1968 se sufrió una oleada de ovnis en Point Pleasant, y el diario Messenger llegaría a publicar el 18 de septiembre una nota haciendo referencia al mismo. El último acto del Mothman en la zona se produjo el 14 de abril de 1969 cuando el perro del señor Atkins aparecía muerto con el corazón extraído y sin huellas de ningún depredador en la zona ni en los alrededores. ¿Qué mató al perro del señor Atkins? ¿Qué era el Mothman? Como en todos los misterios que asolan nuestro mundo, el caso de la tragedia del Puente de Plata viene a sumarse a una larga lista de casos que no hacen más que levantar preguntas y tener pocas respuestas. ¿Era el Mothman una señal de aviso del desastre venidero del Puente de Plata o simplemente era parte de la maldición de Comstock? ¿Era un inocente ave o tal vez mantenía una estrecha relación con un fenómeno ovni que tomó el pulso de la actualidad a la zona? Por casi todo es conocida la extraña afición de los no identificados por aparecer en lugares donde se va a producir una tragedia o se ha producido la misma. Es como un síntoma premonitorio, algo que hace presagiar un desastre o una pérdida importante de vidas humanas. Algo de lo que podamos estar seguros es que en torno al Point Pleasant hay los suficientes fenómenos ufológicos y paranormales como para tal vez pensar que la tragedia del Puente de Plata estaba siendo anunciada años antes de que sucediera.